para solucionar el problema de la infraestructura que todavía tenemos en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, infraestructura que da pena y que a veces miramos a los países limítrofes y están en mucho mejor condición. Gracias. Señor Ministro. Gracias, señor presidente. Efectivamente, hace más o menos 20 días hemos estado en la frontera norte de Perú, hemos llegado a Santiago del Estrecho, en el Putumayo, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y los 3 comandantes generales al mismo tiempo. Y hemos hecho un recorrido por la frontera, hemos tomado conocimiento real en el lugar, cuál es la verdadera situación de nuestros puestos de vigilancia y cuál es la situación de la frontera. Y en el mismo lugar he tomado decisiones para hacer reajustes en cuanto a los puestos de vigilancia que tenemos. Como muy bien lo dice el congresista Tubino, tenemos puestos de vigilancia que tenían 8 o 10 hombres, lo cual no sirve tácticamente ni estratégicamente para cumplir una misión de la que tiene asignada. Entonces ahora no voy a decir los detalles porque estamos en sesión abierta, pero hemos tomado medidas para hacer reajustes en cuanto al control de la línea de frontera. Gracias. La séptima pregunta. Señor presidente, Una interrupción breve sobre el tema, ¿no? Sí, yo había solicitado al congresista. Señor presidente, creo que hay que hablar con la verdad. Y de verdad en Tacna, está bien, necesitarán esas 7 hectáreas de residuos sólidos para tratamiento de aguas servidas. Señor presidente, todo el asentamiento humano del Albarracín ha sido cedido por el Ejército para la población civil. En el Cerro Intiorco, también esas partes, también se ha cedido. En Parachico también se ha cedido. Entonces, esto progresivamente le van esquilmando sus bienes inmuebles. Está bien, necesita la población, como lo hicimos en el Salaberry, en el cuartel, hicimos 4.000 viviendas. Y quedó un terreno que le dimos a los civiles, a los de menores recursos. O sea, se benefició el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, y también no somos perro del hortelano acá, en la cual no comemos ni dejamos de comer. Somos, pero en estos casos, señor presidente, tiene que haber reciprocidad, un toma y daca. O sea, en el sentido de una contraprestación, porque verdaderamente estos son campos de instrucción, donde si esto van ingresando poco a poco, no se puede hacer el entrenamiento o tiro de artillería porque van a correr riesgos. Inclusive en esos campos hay granadas que no han explotado, hay minas que no han explotado y quieren ese terreno que va a ocasionar la muerte de un niño o de un joven. No puede ser. Entonces, en ese sentido, señor presidente, respetando el pedido del congresista, está bien, pero que se dé su contraprestación. Dicen que ese distrito tiene pocos recursos. Hay miles de maneras de poder conseguir o solicitar a través del Ministerio de Vivienda, pero definitivamente no pueden estar a las Fuerzas Armadas sus bienes inmuebles que se le ha entregado y progresivamente lo van poco a poco. ¿Y en qué vamos a quedar? Verdaderamente aquellos que se olvidan de la defensa nacional es un suicidio de los pueblos. Nada más, señor presidente. Colegas, quiero llamar la atención de lo siguiente. No voy a conceder interrupciones que no tengan nada que ver con el tema. Esta es la última interrupción fuera del tema. Voy a continuar con el orden. Debemos dejar esta sala a las 7 de la noche, falta la segunda etapa de la sesión reservada. Les pido por favor a los ministros y a los congresistas que se ciñan las preguntas que hemos quedado, como hemos acordado en la sesión, y las respuestas para que puedan satisfacer. Solamente del Ministerio del Interior, de 46 preguntas, van respondiendo 15. Entonces, vamos a ordenar, voy a ser un poco más flexible en que se respondan las preguntas, porque si no vamos a tener que suspender la sesión y yo creo que es el momento que debemos agotar. Vamos con la siguiente pregunta de la congresista corta. Se informe respecto a la situación actual y avance del plan anual de contrataciones y el plan operativo institucional del sector defensa.
Señor presidente, el Ministerio de Defensa, como ustedes pueden ver en el cuadro que está al lado derecho, para el año fiscal 2018 tiene asignados 7.798 millones. A la fecha se han ejecutado 2.180, que representa un avance del 28% aproximadamente, o sea, para este primer trimestre. O sea, estamos, creo yo, dentro del rango que corresponde. Y si en el lado izquierdo vemos la ejecución del Plan Anual 2018 para el primer trimestre, ahí tenemos por unidades de ejecución la Dirección General de Administración, Comando Conjunto, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, CONIDA, Escuela Nacional de Marina Mercante. Ahí indica la cantidad de procesos que tienen previsto para este primer trimestre, el avance de los procesos, el porcentaje y en forma resumida podemos decir que en el primer trimestre tenemos un avance del 36.75%, lo que estamos en el rango. Y haciendo la salvedad de que a partir de medio año muchos proyectos ya se van a ejecutar con mayor rapidez, por lo tanto nuestro avance va a ser también muy rápido, esperando que podamos completar antes de fin de año con todo el presupuesto asignado. Se informe los resultados obtenidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el trabajo realizado en el caso de las fronteras vivas. Pregunta de la congresista Alcorta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, bajo el marco de la Ley 29778, el Ministerio de Relaciones Exteriores preside el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, el CONADIF, y el Ministerio de Defensa forma parte de este consejo, al igual que el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras ha identificado 11 áreas críticas de frontera a nivel nacional. Tal como ustedes pueden ver, ahí en la ayuda están inclusive numeradas y los lugares donde se encuentran, ¿no? Ahora, el Ejército del Perú, a fin de contribuir con los planes de acción, ha presentado al CONADIF el proyecto Pontonero para el mejoramiento de la capacidad de apoyo de ingeniería militar en la atención de emergencias y desarrollo e integración fronteriza a nivel nacional. Este proyecto considera 3 etapas con un presupuesto total de 343.266.760 soles, habiendo priorizado en una primera etapa el reequipamiento de 3 unidades militares de asentamiento rural, haciendo mención que estas unidades militares de asentamiento rural ustedes las conocen bastante bien porque tienen muchísimos años de vigencia. Sin embargo, el año pasado el Ejército estuvo a punto de desactivarlas porque no estaban cumpliendo la misión para la cual fueron creadas. Haciendo un recuerdo, estas unidades militares de emergencia fueron creadas para propiciar polos de desarrollo en la zona de frontera, a la cual debían concurrir, así como el Ministerio de Defensa, otros sectores. No solamente sectores sociales, sino sectores de construcción. Debería participar de transporte, salud, educación y crear polos de desarrollo en toda la zona de frontera. Las UMARES eran el eje central de esta tarea. Sin embargo, pasaron los años y todos los sectores se fueron retrayendo y al final se quedaron solas las unidades militares de asentamiento rural. Y por escasez de presupuesto, no tenían presupuesto, y por falta de encargos de trabajos, la maquinaria que tenía se fue deteriorando y se quedaron prácticamente en la nada. Por eso iban a ser desactivados. Sin embargo, el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración de Fronteras ha creído conveniente reactivar el tema de control de nuestras fronteras y ha creado esas áreas críticas donde nosotros vamos a tener un rol protagónico si es que nos entregan el presupuesto necesario para implementar estas unidades militares de asentamiento rural. Para complementar la pregunta, el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Casualmente con el señor ministro de Defensa hemos estado el día viernes en Puerto Esperanza, en Purús, una de los UMARES, unidades de asentamiento rural. Y
En la región Ucayali tenemos 3, tenemos Breu, Cantagallo y Puerto Esperanza. Y efectivamente, estas unidades han quedado en forma solitaria tratando de propiciar fronteras vivas. Entonces, este es un tema crucial para el Perú, señor presidente. O sea, no podemos seguir teniendo fronteras abandonadas. Sobre todo que hoy en la Amazonía, señor presidente, el mundo mira a la Amazonía. El mundo mira a la Amazonía por el cambio climático. Y poco a poco entran más ONGs, más gente extranjera que va con otros intereses a la Amazonía, no los del Perú. Y entonces tener fronteras vivas es crucial y fundamental. No tenerlas como lo tenemos en este momento, totalmente abandonado. Entonces acá, realmente, señor presidente, lo que se requiere es una decisión presidencial, no una decisión de un ministro ni de otro que tienen buenas intenciones en este tema. Es una decisión del presidente de la República. Acá, señor presidente, se tiene que hacer una verdadera ley de fronteras vivas en el Perú y no lo que tenemos, porque hasta el momento quienes sentados en un escritorio acá en Lima han visto los temas de fronteras, ¿qué es lo que han puesto? ¿Qué es lo que han creído? Que las fronteras del Perú son las fronteras como las fronteras de Alemania o de Francia, todas son iguales. Hoy día, por ejemplo, un profesor, un funcionario del Ministerio de Salud, que vaya, por ejemplo, a Purú, señor presidente, donde tiene que pagar 7 soles el kilo de cada insumo o cualquier producto que es transportado a la zona, es carísimo vivir ahí, pero esa persona recibe la misma bonificación de frontera que otra persona que va a Tumbes o que va a Tacna. Entonces así no. O sea, las fronteras del Perú son diferentes y no pueden estar abandonadas. Las fronteras de la Amazonía peruana, señor presidente, lo digo con conocimiento de causa, en la región Ucayali, 800 kilómetros, están abandonadas y el ejército permanece en esas zonas en forma totalmente aislada y sin apoyo de otros sectores. Y la Fuerza Aérea, que es la que lleva el apoyo aéreo a estos lugares totalmente aislados del territorio nacional. Gracias. Señor presidente, si me permite. Juan Carlos del Águila. Gracias, presidente. En línea con lo expresado por el congresista Tubino, y el señor ministro dice que ha estado hace pocos días con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas en la zona del Putumayo. Allí vemos en el mapa que toda la cuenca del Putumayo es área crítica, así está expresado en color rojo, y efectivamente todos sabemos muy bien lo que pueda estar pasando en esa zona. Hace un rato expresé una preocupación que espero ya sea de conocimiento del señor ministro de Defensa e igualmente del Interior. Pero a lo que voy, y lo expresaba en la presentación del gabinete Villanueva, cuando hablamos de integración y desarrollo fronterizo, cuando hablamos de fronteras vivas, señalaba claramente el otro día de que cuando los vuelos de la Fuerza Aérea, por ejemplo, tengan que volar de Iquitos hacia la localidad del Estrecho en 45 minutos, pueden llevar esas avionetas que tienen cerca de 17 pasajeros por el tema del combustible de aviación, 45 minutos de vuelo, y luego tienen que volver a Iquitos a recargar. Pero cuando tienen que irse hasta la frontera norte, al Putumayo, arriba, en Huepí, solamente pueden llevar 5 o 6 pasajeros porque tienen que asegurar efectivamente para el retorno, si no, no levanta efectivamente la avioneta. Ni pensar que de Huepí pueden bajar por la cuenca del Putumayo hasta San Antonio del Estrecho, y no Santiago del Estrecho, San Antonio del Estrecho, y de ahí mucho menos bajar hacia Caballococha, por ejemplo, al otro lado de la frontera. Entonces, sugería, ministro, a través de la presidencia de la comisión, de que el Ministerio de Defensa evalúe cómo hacer posible que los vuelos de la Fuerza Aérea y de la propia Policía Nacional puedan recargar combustible en 3 puntos de la cuenca del Putumayo: el Estrecho, en Tres Fronteras y en Caballococha, para que puedan hacerse vuelos de integración fronteriza. Si no, continuaremos solamente haciendo vuelos desde Iquitos, aisladamente y sin que podamos integrar a esos puntos de frontera. Gracias, presidente. Lourdes. La pregunta ha sido mía, presidente, gracias. El proyecto de ley sobre el tema de frontera es un proyecto mío que fue aprobado al gobierno de García. Costó mucho trabajo porque recién se dio la LOP y la descentralización y fue todo un año para sacar la ley.
Pero el tema es, no es una pregunta, sino es instalar, poner instituciones en las fronteras, es hacer instituciones, llevar el Estado, que haya un Estado desarrollado, abierto, frontal. El Putumayo tiene 1.600 kilómetros, es una frontera viva infinita donde está el tema de las FARC. Pero el tema de las fronteras, la idea de las fronteras de trabajo en relaciones exteriores, más que nada es una actitud de decisión política, de llevar desarrollo de la instituciones, el Estado, que todo haya en estas fronteras. Para el tema del GRA hemos llevado al Banco de la Nación, yo estuve metido en ese rollo ahí, el tema del Banco de la Nación, el tema nacional, llevamos todo al GRAE. Lo que tiene esa institución, Tacna está mucho más desarrollado, por ejemplo, que el caso de Tumbes, por el tema comercial, pero las fronteras hay que cuidarlas, sobre todo, que son la parte de Putumayo extremadamente grande. El caso de Bagua Chica y Bagua Grande, de Amazonas, o sea, no hay forma. Y si no es que hay que regresar a Chiclayo para tomar el avión para ir a otro Bagua. Esa es la realidad del país. No es posible que hasta esas alturas de la vida, del año, del bicentenario, estemos rezando de Amazonas a Bagua Chica, Bagua Grande por Chiclayo. No hay otra forma de comunicarse. Y esas exoneraciones las tiene que contemplar el Estado. Nada más como comentario, que nada más. Señor Ministro. Señor Presidente, muy breve para un poco contestar las interrogantes. Efectivamente, hemos estado en Puerto Esperanza, en Purús, y hemos dado soluciones. Efectivamente, Puerto Esperanza es un pueblo que no tiene comunicación absolutamente con nadie, solo por vía aérea. Y el señor presidente ha dispuesto de 2 vuelos que se hacían al mes, ahora se va a hacer un vuelo de apoyo por semana. Y también a partir de esta semana, cada 15 días se va a hacer un vuelo para llevar pertrechos, apoyo logístico, de manera de poder ayudar a la gente que vive en Puerto Esperanza de Purús. Pero así como estamos preocupados por ese tema, también nos preocupa el tema en otros lugares de nuestra frontera. En cuanto a vigilancia, por ejemplo, nosotros estamos previendo ahora instalar otro tipo de puestos de vigilancia, que van a ser puestos de vigilancia integrados, con mayor capacidad de movilidad, con mayor personal, incluido la policía, de manera de poder ejercer un mejor control en la frontera, por ejemplo, norte de Putumayo. Son 1.600 kilómetros de frontera, es una frontera sumamente porosa, es muy difícil de poder controlar. Sin embargo, la sugerencia del señor congresista Castro, también la hemos analizado, efectivamente, disculpe, del Águila, la hemos analizado en el sentido de tener lugares de abastecimiento para que las avionetas puedan abastecer en la zona, o sea, llevar previamente combustible. El problema que tenemos es que no hay, pues, grifos en esa zona. Entonces, pero es una preocupación que la estamos viendo. Estamos en ese tema. La pregunta 9, 10, 11, la 12 y la 13, me parece que todas van a tener que ir, tratándose de inteligencia, van a tener que ir a la sesión reservada. Vamos a continuar. Sí, señor congresista, efectivamente, así lo hemos considerado, que las demás... lo vamos a ver en la segunda etapa. Vamos a continuar con el tema del Ministerio del Interior. Richard Arce quería hacer una pregunta respecto al Ministerio del Interior. Gracias, señor presidente. Ustedes tienen conocimiento que se viene declarando estado de emergencia en el corredor minero. Primero fue declarado en 3 distritos de la provincia de Cotabambas. Cotabambas está ubicado en el asiento minero más importante del país, el proyecto minero Las Bambas, que significa un incremento del 1.5% del PBI. Lo que viene sucediendo es bastante lamentable en vista que es el principal activo del gobierno. Las expectativas, lo dijo el día de la presentación del gabinete, el señor Villanueva cifra en la posibilidad de que se emprendan proyectos mineros. El gran problema es que hay que tener un buen relacionamiento con la población. Lamentablemente, lo que han estado declarando desde el mes de agosto, sus antecesores evidentemente, es declarar estado de emergencia. Ante los constantes reclamos, lo que ellos han sabido manifestar es que, por intermedio de la presidencia, es que la responsabilidad recae directamente en el Ministerio del Interior, que reporta informes de inteligencia. Yo he solicitado la información. El ministro Una cuestión de Interior... orden, presidente. Con todo respeto al congresista Richard Arce, que puede estar en la oportunidad, pero nos está costando mucho trabajo esta relación de preguntas y respuestas,
porque es bien largo el cuestionario. Entonces, usted Sí, pero yo le resumo. quisiera decir una cosa. Primero, que yo dirijo, congresista, con el mayor respeto, yo dirijo la reunión. Y si bien es cierto hay un orden, también tiene que haber una equidad. Somos miembros titulares de la comisión y la mayoría de las preguntas son de uno o dos congresistas, y creo que como el congresista que representa una bancada me pidió legítimamente hacer una pregunta. Pero usted yo le está, pido que no lo usted está desarrolle. pidiendo que se respeten las preguntas. Continúe, congresista Arce, por favor. Pero usted no ha Gracias, pedido presidente. respeto, presidente, En ese marco, he solicitado la información y el anterior ministro de Interior, Vicente Romero, me remitió el documento el 2 de abril con información reservada respecto a las supuestas causas para declarar estado de emergencia. Y yo quisiera leerles, porque cuando uno revisa los documentos que me ha remitido... La mecánica es preguntas. Sí, justamente, es que es importante contextualizarlo, si me permite. ¿Cuál es la pregunta para que le responda el presidente? ministro? Es muy importante hacerle la pregunta al ministro. Sí, pero no estamos en una etapa de desarrollo. Hay que ser muy puntual en la pregunta. Usted ve en la relación, mi pregunta también como presidente es 3 líneas. O sea, lo que hay que hacer es optimizar, por favor. Hay que optimizar. No vamos a permitir que en una estación de preguntas se haga un discurso. Le pido, por favor, congresista, miren los inconvenientes que tengo, que se centre en sus preguntas, porque creo que usted tiene alguna preocupación para que se la respondan los ministros. Concierne al Ministerio del Interior, es información que ha sido remitida a mi despacho, y es importante aclarar, porque inclusive acá hay una transgresión a la Constitución respecto, usted es constitucionalista, presidente, acá la Constitución establece claramente cuál es el procedimiento para declarar estado de emergencia, y quiero hacerle la pregunta, por eso hago el contexto. Vamos a la pregunta, no es una por favor, pregunta vamos en a la el aire. Solo quería hacer la precisión respecto a la Constitución, establece claramente en el artículo 137 que la declaración de estado de emergencia se da en caso de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan a la vida de la nación. En el documento que me han remitido, en ningún lugar se establece alguna situación de convulsión social, pero recomiendan en una posición a futuro, como condicionante para poder desarrollar el estado de emergencia. La pregunta es, usted, señor ministro, ¿tiene información al respecto de la declaratoria de este estado de emergencia, que de plano ya le estoy demostrando que es inconstitucional? Más aún que se precisa, y le voy a pasar los documentos para que usted vea el detalle, en el informe reservado de inteligencia que ustedes han remitido, donde mencionan claramente que es para probablemente evitar la conflictividad social. Señora Alcorta, le voy a pedir por favor que sea respetuosa, por favor. Estoy tomando la palabra, señora Alcorta, con todo respeto. Todo el tiempo he estado escuchando sus intervenciones, señor. Es un tema de respeto, señora, es mi región, señora. Si a usted le incomoda y le molesta que esté declarando ese estado de emergencia en mi región, ese es su problema, señora. Congresista. Estaba terminando la pregunta, pero me parece una falta de respeto. No, no es una falta de respeto. Pero con todo respeto a los invitados. No hay que faltar el respeto a los invitados y a los señores congresistas que estamos. Estamos aplicando una dinámica de preguntas. Y yo, por consideración a usted me pidió que quería hacer una pregunta, pero no es hacer un discurso, un diagnóstico. Le pido de favor que precise la pregunta y el ministro le va a responder, porque todos también tenemos responsabilidades como usted. Por favor, congresista. Definitivamente, señor presidente, estaba contextualizando, estaba haciendo la pregunta. A mí me parece que es importante. Si no, la va a tener que hacer por escrito, nosotros la depuramos y se la planteamos al ministro. Ya me he cansado, presidente, de hacer tantas preguntas. Acá está el documento, acá está el expediente, tantas veces. No hemos obviado ninguna, señor aprovechando la presencia del ministro. No hemos obviado ninguna, para por favor. hacer la pregunta. Le hice la pregunta y lo voy a reiterar para que, por favor, nos pueda responder el ministro. Quisiera saber cuál es la información de inteligencia que usted tiene. Si considera que es información reservada, lo puede mencionar, pero necesito tener un argumento consistente respecto a la declaratoria de estado de emergencia, porque es el argumento que menciona el Ejecutivo permanentemente, que es responsabilidad del Ministerio del Interior. ¿Por qué se está declarando estado de emergencia en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac y el corredor minero? Gracias, señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Desde hace algún tiempo, y es de conocimiento público, existen los activos críticos en el Perú. Estos activos críticos no solamente tienen que ver con el departamento de Apurímac, que nuestro congresista está mencionando, por su intermedio, por favor, sino también tienen que ver con instalaciones que son fundamentales para el funcionamiento de los servicios nacionales en el país, como es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es el Puerto del Callao y otros. Pero específicamente, yendo a la pregunta en forma directa, no se trata que esté en estado de emergencia el departamento de Apurímac,
sino se trata justamente de un corredor minero que usted mismo lo ha mencionado. Vale decir, 500 metros a la derecha, 500 a la izquierda y bueno, más o menos 480 kilómetros que la policía ha recomendado en su oportunidad para cautelar el orden y tranquilidad en virtud de los antecedentes, las referencias. Y este corredor específicamente es fundamental para justamente custodiar o cautelar el traslado pues, del mineral que se extraen de la zona no solamente de Apurímac, sino de Cusco. O sea, más o menos ese es el enfoque. Y algo muy particular, que no existe la intención del gobierno, y esto le digo en función al Consejo de Ministros que ha estado presente nuestro ministro de Defensa inclusive, de querer colocar en estado de emergencia a todo el país. Más bien creo que la intencionalidad del gobierno es en reverso, porque no es buena señal tener en estado de emergencia muchos lugares del país, sino acotar a los más importantes. Pero estamos hablando de 11 activos críticos que sí requieren un tratamiento especial. Algunos de ellos están en estado de emergencia, pero que es necesario cautelar el orden y la tranquilidad. ¿Para qué? Para justamente abrigar el desarrollo de nuestra nación que todo el mundo necesita. Gracias, señor presidente. Bien, ahora vamos a ir a la pregunta 17 y 18 que tienen relación, señor ministro, para abreviar también el tema de la audiencia pública. La 17 del congresista Octavio Salazar, que le pide que informe las medidas adoptadas para contrarrestar el incremento delictivo referido a los asaltos en carreteras. Y la siguiente es de la congresista Salgado, también, sobre las medidas adoptadas para combatir las actividades delictivas de asalto en bancos. O sea, uno en carreteras y otro en bancos. Gracias, señor presidente. En cuanto a lo primero, creo que es de conocimiento justamente de nuestro congresista que conoce y procede de nuestra querida Policía Nacional del Perú, cómo trabaja Policía de Carreteras. Ellos ejecutan permanentemente unos planes de operaciones que son conocidos a nivel policial, que tienen que ver de acuerdo a un mapeo a la identificación de los puntos críticos en las diferentes carreteras del país. Intensifican el patrullaje preventivo, plan de destello que ustedes a veces pueden ver cuando encienden sus circulinas, campañas preventivas informativas a los conductores y usuarios de la vía, coordinación y articulación con empresas de transporte de pasajeros, optimización de acciones de control y supervisión del patrullaje, con el monitoreo satelital GPS y trabajo articulado con la Policía Nacional, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y con la Sutran, donde ejecutan operativos de fiscalización y control en las 3 salidas de Lima, por ejemplo, y en principales ciudades como Arequipa, Puno, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Piura. Pero adicionando a todo lo que he mencionado, que es parte de los POV, de los planes de operaciones vigentes que tiene esta Policía de Carreteras, hay algo fundamental que se ha dado hace unos meses, en el mes de enero. Es la disposición tanto del Director General de la Policía Nacional como también del sector referido al comando y control de las unidades policiales de carreteras en un ámbito territorial, donde los jefes de regiones a nivel nacional puedan tener el control de estos efectivos, justamente con finalidad de velar por la disciplina, etcétera, y que el cumplimiento de sus funciones se realice de acuerdo a los cauces que todos queremos, la lucha anticorrupción, por ejemplo, pero sobre todo la efectividad que estamos reclamando en esta tipología de delito que es los asaltos en carreteras. Esto ha sido ratificado y esto por ahora no hay marcha atrás. Los comandos de la policía de las diferentes zonas del país tienen y deben de controlar a esta Policía Especial de Carreteras en la zona donde están trabajando. Adicionalmente, pueden contar con ellos en las operaciones especiales que realizan. Y esto es de ida. ¿Y qué reciben de vuelta a carreteras? Que el compromiso de estas jefaturas de región a nivel nacional de la Policía Nacional en la investigación de los delitos que se den en prejuicio de los pasajeros y conductores de las empresas de transportes a nivel nacional. Es la primera parte de la respuesta, señor. Y referente a la segunda parte de la respuesta referida a los asaltos a bancos. Es conocido que a principios de año se dieron 7 asaltos en menos de 2 meses y esto fue reclamado por la ciudadanía y por todas las personas que están interesadas en el tema, creo que la gran mayoría de peruanos.
Y en este trabajo articulado que tiene la unidad Águila Negra, que es bien conocida, y otras unidades especializadas de patrullaje de la policía como Halcones, Escuadrón de Emergencia, Escuadrón Verde y otros para brindar mayor presencia policial en las inmediaciones de estos centros bancarios, que comprenden a 3.904 agencias bancarias a nivel nacional, de las cuales 1.441 se encuentran en Lima, Callao.